Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más. Amén. Hace unos cuantos domingos estuvimos hablando acerca de los trastornos en la conducta, trastorno de la personalidad. Habíamos hablado de un trastorno conocido como la psicopatía y habíamos explicado qué era la psicopatía y habíamos explicado qué es el trastorno. Pero en resumen, el trastorno no es más que una disfunción, un batch en lo que es la personalidad de la gente. Entiéndase, si pudiéramos graficarlo, la personalidad de la gente es esto, y un trastorno es como un pico, como se muestran en lo que miden los ritmos cardíacos. Un trastorno viene siendo esos picos que salen y desvirtúan lo que debería ser. En esta mañana, y reitero, con la misma intención de aquella vez cuando predicamos, nuestra intención, valga la redundancia, no es hablar de psicología, ni de psiquiatría, ni lo que a ciencia se refiere respecto a la conducta. Sin embargo, vamos a tomar algunas de las enseñanzas y de los significados acerca de uno de los trastornos que la ciencia le llama trastorno, pero que la Biblia le da su nombre. Así que hoy vamos a tratar un trastorno que es muy viejo y que se manifiesta en uno de los pecados, hermanos, que son de los más horribles que Dios aborrece. Y vamos a hablar del trastorno de la personalidad denominada narcisista. Gloria a Dios. Antes de hablar de lo que es el significado según la psicología y psiquiatría, la palabra narcisista se deriva de un nombre de la mitología griega, de uno que se llamaba Narciso. Según la mitología griega, Narciso era alguien que era muy bello. Tanto las mujeres y hasta los hombres llegaban a inclinarse hacia él porque el tipo era sumamente hermoso. Pero él no permitía ser alcanzado por el amor de nadie, por el hecho de que él se amaba tanto a sí mismo que no había lugar para otro en la vida de él, en los pensamientos de él y en el corazón de él. En una ocasión, Narciso, alguien se enamoró de él, y quien se enamoró de él era una mujer. Eso es según la mitología griega. Quien se enamoró de él era una mujer llamada Eco, y Eco no fue correspondida por Narciso porque Narciso solamente pensaba en sí mismo. Y voy a parafrasear la historia de Eco. De ahí que de Eco se deriva de que recibió una especie de maldición, que solamente no podía hablar palabras propias, sino que solamente podía repetir las palabras finales que otro repetía. Hasta que Eco, con su maldición, se fue al bosque y allá en lo profundo murió. Pero su espíritu quedó, y cada vez que alguien habla, Eco repite las palabras de los demás. Y de ahí que se deriva la palabra Eco. Estamos hablando de la mitología griega. ¿Qué sucede? Que hubo uno de los dioses del Olimpo que se enfadó con Narciso por lo que Narciso había hecho. Ignorar a Eco y Eco morir de tristeza allá en lo profundo del bosque. Así que no recuerdo el nombre de esa dios de la mitología griega, que agarra y maldice a Narciso, y Narciso fue atrapado en un bucle del tiempo cuando él va al río y se mira en el reflejo del agua y comenzaba a contemplar su belleza. Pero como el reflejo del agua no era constante, cualquier brisa movía
el agua y la imagen se desvanecía. Pero Narciso esperaba a que volviera a establecerse la paz en el agua para volver a admirar su belleza en el agua. Y en esa constante duró mucho tiempo, de tal manera que llegó a morir de hambre. Ese fue Narciso. De ahí se deriva la expresión narcisista. Para los que no sabían lo que es un narcisista es un trastorno, o narcisismo es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmensurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y con carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de la máscara de seguridad externa hay una autoestima frágil que es vulnerable a las críticas leves de los demás. Entonces, en resumen, un narcisista es alguien que tiene una sobreestimación de sí incontrolable, que sobrepasa cualquier nivel de estimación. Son personas que nada más piensan en sí mismos. Son personas que lo que le importa es a ellos, como Narciso. No miraba la atención, no se fijaba en la atención de nadie, en el amor de nadie, más que en su propia belleza. Los especialistas de la conducta han establecido síntomas, han establecido indicadores, signos en el trastorno de la personalidad narcisista y la gravedad que este trastorno representa. Entre ellos están tener un sentido exagerado de prepotencia. Repito, como dije en aquel mensaje, deje de estar pensando en el otro, deje de estar haciendo así. No hagan como en los memes que hay la mujer está mirando con este ojo y el otro ojo se le dobla así, mira al esposo o al novio. No esté codeando. Los narcisistas tienen un sentido exagerado de prepotencia, tienen un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Esperan que se les reconozca su superioridad, incluso sin logros que justifiquen dicho reconocimiento. Exageran los logros y los talentos. Están preocupados por la fantasía acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o una pareja perfecta. De paso, aquí quiero agregar que hay personas, yo he conocido, en su caso, damas, que son narcisistas, porque aspiran a tener o encontrar un hombre tan perfecto que llene sus expectativas, que terminan quedándose solas, como Narciso, hermano. Yo sé que usted, quizás es posible que usted conozca a alguien así. Gente, hermano, que tienen esos estigmas, y los hombres que se le acercan, hermano, tienen que llevar un currículo vital. Mira, este es mi currículo. Examínalo, y ella dice, cualquier cosa lo llamaremos. Creen que son superiores y no solo pueden vincularse con personas, y solamente pueden vincularse con personas especiales que ellos consideran que se igualan a ellos. Esperan favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Les gusta sacar ventaja para lograr lo que desean, es decir, no se le importa usar a los demás. Tener incapacidad, esta distorsión, este trastorno provoca la incapacidad o falta de voluntad para reconocer la necesidad de los sentimientos de los demás, o son apáticos, envidian a los otros y creen que los demás siempre los están envidiando. Hermano, yo sé que usted conoce personas así. Se comportan de manera arrogante, altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos. Y insisten en tener lo mejor de todo. Yo tengo un celular, el final, no, pero espérate, se lo como el mío. Mira, el mío tiene unas apps y tiene, no tiene 128 GB, no, es de 256 GB, eso es el final, el tuyo no como el mío, ¿no? Y de paso, si miramos ese comportamiento, la mayoría de los niños son narcisistas. Ahora, ese narcisismo que hemos expresado ahora, ¿con qué
obra de la carne se equipara, se puede comparar? Bueno, por lo que estudiamos, esa conducta o trastorno de la personalidad denominada narcisista se puede comparar con lo que la Biblia llama orgullo. La Biblia dice en Salmos 10 del 4 al 6: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios lo detienen muy lejos de tu vista, a todos sus adversarios desprecian, dice en su corazón, no seré removido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. El orgullo es una manifestación de las obras de la carne que está expresado en el hombre caído. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 30: hablan mal de los demás. Estoy citando la traducción lenguaje actual. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, y no creen y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿cuál es el sentimiento de Dios respecto al orgullo del hombre? La Biblia, hermano, la Biblia no te va a decir todo de todo, pero de cada cosa que se manifiesta en la vida del hombre, tiene algo que decir. Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17 nos dice la respuesta a eso. ¿Cuál es el pensamiento de Dios respecto al orgullo, respecto al orgulloso? Dice, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Quiero hacer un paréntesis ahí. Recuerdo cuando estábamos estudiando, si mal no recuerdo, era la primera carta a los Corintios. A algunos los motivé para que compraran la traducción en varias, la Biblia del Nuevo Testamento en varias traducciones, ¿recuerdan? 4 traducciones. Es importante cada vez que vamos a estudiar la Biblia, buscar los argumentos y las fuentes variadas respecto al texto que estamos estudiando. De esta manera podremos tener una comprensión mayor de lo que la Biblia quiere expresar. Y por eso quise poner aquí algunos textos bíblicos en lenguaje actual, porque como que lo pone más llano. Por ejemplo, a veces estamos leyendo la Biblia y está en un español castellano puro, porque ustedes, vosotros, se comportéis. Recuerden ese lenguaje, pero aquí está más llano. Dice en el lenguaje actual: hay 6 clases de gente. Estoy en Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17. Hay 6 clases de gente y pueden añadirse a una más que Dios no puede soportar. La traducción dice, la vieja, la que Reina Valera 1960: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces aquí dice, hay 6 clases de gente, no dice cosas, dice gente. Hay 6 clases de gente y se puede añadir una más que Dios no soporta. La primera, la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo. Pero en primer lugar, lo que queremos destacar es que Dios no soporta al hombre orgulloso. Y cuando digo hombre, me estoy refiriendo también a la mujer. Quiere decir esto, que literalmente Dios no soporta al orgulloso. Además, dice Proverbios capítulo 16, verso 5: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Gloria a Dios. Hay un teólogo llamado C.S. Lewis. Dice, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo, la fornicación, la ira, la avaricia, la borrachera, y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación al orgullo. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en el diablo.
El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El orgullo, que es una actitud con C, actitud. Está la actitud con C y la aptitud con P. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con C se refiere a la forma o manera de nosotros comportarnos o responder a las situaciones. Por ejemplo, cuando veníamos, yo venía como una bala, súper rápido. Me acuerdo de la serie de Flash. Pero al final, cuando vamos a entrar a la hermana Mirabales, saliendo del parque, la ecológica, me encuentro con este tapón. Y yo dije, ya, no vale la pena que yo me agite, ni que yo me moleste, porque ya esto no puedo dominarlo, no puedo alterarlo. Y justamente recuerdo un pensamiento que me mandaron por ahí hace mucho, que dice, del 100% de las cosas, hay un 10% que son las cosas que nosotros podemos enfrentar y dominar, pero hay un 90% que dependerá de la actitud que nosotros tomemos frente a ellas. Y allí, en ese momento, yo, bueno, no nos queda otra cosa que aguantarnos, porque si fácilmente me incomodaba porque iba a llegar tarde al servicio, posiblemente iba a pecar contra Dios. Y cuando hay cosas que nosotros queremos manipular, aún a sabiendas de que no podemos hacerlo, se manifiesta el orgullo, porque entonces creemos que todo lo que se manifiesta en la tierra es un complot o una conspiración contra nosotros. Por eso muchos creyentes terminan diciendo y apuntando o acreditando ciertas circunstancias a las fuerzas del enemigo, porque son tan egocéntricos, son tan narcisistas que creen que todo lo que pasa es por ellos. No, porque si alguien dice algo por ahí, es de mí que lo están diciendo. Porque si yo pasé por ahí y se rieron, fue de mí que se rieron. Porque si alguien estaba secreteando, estaban secreteando para hablar de mí. Si estaban diciendo algo, lo estaban diciendo de mí. Esas son actitudes narcisistas. Hermano, y lo peor es cuando en la iglesia se manifiesta el orgullo. Lo peor es cuando en la iglesia se manifiestan las actitudes narcisistas. Y lamentable el caso, muchos de nosotros manifestamos el narcisismo. Aleluya. Nadie alaba a Dios. Gloria a Dios. El narcisismo, ya vimos su significado. Pero la Biblia le dice orgullo. Miguelina me venía comentando acerca de alguien que estaba haciendo una labor social, no recuerdo si era de la iglesia o de qué, y que ella comentó, gracias Dios por hacerme tan humilde. Siempre he dicho que no hay mayor manifestación de orgullo cuando alguien expresa que es humilde. Pero como todas las cosas en la vida y más en lo espiritual, y digo lo espiritual no porque el orgullo sea una obra espiritual, no, sino porque las obras carnales afectan lo espiritual. Todo lo que respecta a nosotros, todo tiene una correspondencia en el área espiritual de nuestra vida. Por más sencillo que parezca, por más inofensivo que se muestre, todo tiene un impacto en lo espiritual. Todo te va a afectar o positiva o negativamente. La actitud que nosotros mostramos, como decía cuando veníamos allí, la actitud que nosotros mostramos repercute en nuestra vida espiritual. Porque una mala actitud frente a un escenario dado, un escenario X, puede glorificar a Dios o puede perjudicarnos ante Dios. Aleluya. Porque todo lo va a depender de la aptitud con P. La actitud con P se refiere a los skills, a las capacidades que tenemos nosotros para hacer las cosas.
Por ejemplo, una capacidad de hacer algo es saber hablar inglés, Aleluya. ser mecanógrafo, ser digitador, qué sé yo, saber manejar herramientas Office, saber instalar un abanico, saber conectar un bombillo. Todo eso son aptitudes con P. Ahora, la actitud con C es la manera o la forma en la que tú haces eso. Así que hoy usted tuvo la oportunidad en el momento de la adoración manifestar sus aptitudes con P. Algunos que sí saben entonar, otros que no sabemos entonar. Manifestamos nuestras aptitudes, pero estoy seguro que todos manifestamos nuestras actitudes, la manera, la forma, el sentimiento. Cada vez que se habla de actitud, se está hablando del sentimiento, la intencionalidad con la que se hace la cosa. Amén. Así que tu actitud fue buena si tú viniste a adorar a Dios de corazón, si tú viniste a entregarle tu corazón al Señor, si viniste a dedicarle tu mente, tu pensamiento, tus aplausos, tus cánticos y todo tu ser al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. De la paz al Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Y si usted se fija en toda la Biblia, se mostrarán las aptitudes y se mostrarán las actitudes. Y lo que más se manifiesta en el orgulloso, no per se no son las aptitudes, sino son las actitudes. Y todo esto conlleva una consecuencia. Y quisimos, en un marco bíblico, destacar 3 consecuencias que se manifiestan o le llegan al orgulloso. Yo quiero que tú le preguntes al que está, a tu compañero de al lado: ¿tú eres orgulloso? Yo sé que alguno te lo va a decir, a ti no tengo que preguntarte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Se fue a la iglesia? Consecuencia número 1. El orgulloso será avergonzado inminentemente. La Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mateo capítulo 23, verso 12. Número 2. Segunda consecuencia que entendemos que el hombre acarrea por ser orgulloso. Gloria El a Dios. orgulloso pierde su dignidad ante Dios. Amén. Primera Timoteo, y la intención no es sacar este texto de contexto, pero lo quise agregar aquí porque ese está circunscrito en lo que respecta a la iglesia exclusivamente. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 6 dice: que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y es allí cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole: al momento de elegir a alguien para servir en el ministerio, procura que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Bueno, la palabra neófito es nuevo creyente, nuevo conocedor. Es alguien que no sabe mucho. Entonces, un neófito en la iglesia, y no lo decimos de manera ofensiva, son todos aquellos que son nuevos creyentes. Los que son nuevos creyentes en la iglesia son neófitos. ¿Por qué? Porque tienen poca experiencia y poco conocimiento respecto al evangelio. Pensé con esto, no solamente está circunscrito al tiempo, está circunscrito a la experiencia, está circunscrito a la intensidad, a la vivencia. Creo que fue Emilio que publicó en uno de sus estados que la experiencia no era tener muchos años en el puesto. Estoy parafraseando, no es tener muchos años en el puesto, sino tener en poco tiempo el contenido de muchas cosas, más o menos por ahí. Hay gente que
tiene muchos años de vida, pero tiene poca experiencia. ¿Me explico? Son viejos, pero han vivido poco. Es como paradójico eso, ¿cierto? Un viejo que ha vivido poco, sí, porque tiene poca experiencia de vida. Hay personas que se circunscriben solamente a un medio o un ámbito y eso no le permite tener la experiencia. Por eso muchos de los que están aquí posiblemente, aunque tengan mucho tiempo en el Evangelio, tienen poca experiencia. ¿Por qué? Porque no se involucran, no conviven, no comparten, no se compenetran, no participan, no están. Y eso te ha limitado en la vida espiritual. Aleluya. Podrás decir, tengo 10, 15, 20, 30 años en el Señor, pero quizás el Señor no tiene 2 días en tu corazón. Podrás decir, tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio, pero el Evangelio quizás no tiene 3 días en tu corazón, si acaso que está. Podrás decir, tengo 5, 10, 15, 20 años, pero no podrás decir, he hecho muchas cosas para el Señor porque te has involucrado poco. Aleluya. No has dado nada para el Señor. Ojo, y no me estoy refiriendo al dinero, aunque eso es incluido. Y no me refiero a traérselo para enriquecer los bolsillos del pastor, aunque nadie hace rico a los pastores. ¿Por qué se ríe? Bueno, vamos a circunscribirlo a esta iglesia. Nadie me está haciendo rico a mí, gloria a Dios. Entonces, no solamente es eso, sino tu entrega al Señor. La calidad de vida que tú le das al Señor. Es decir, que tú no entregarte al Señor por completo es una manifestación de orgullo. Aleluya. Si tu vida no se corresponde al llamado de Jesucristo, tú eres un orgulloso, tú eres una orgullosa. Yo soy un orgulloso. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Allí se menciona, tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, se menciona lo que algunos teólogos denominan como la alegoría respecto a la caída de Satanás. Gloria a Dios. Algunos lo afirman seriamente de que esa fue la manifestación de la caída de Satanás, pero hermenéuticamente hablando no podemos caer en la conclusión per se de que se refiere al diablo. Sin embargo, con cultura, algunos teólogos han alegorizado eso para decir que fue la caída de Satanás. Y vamos a asumir que fue la caída de Satanás. Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaste por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿Cuál es la segunda consecuencia? El orgulloso pierde su dignidad ante Dios. Si hay algo que nos va a hacer perder la postura ante Dios, algo que nos hará perder nuestro estatus ante Dios, es la manifestación de orgullo en nuestra vida. Per se, no porque la manifestación de orgullo es que nos lleva, sino que el producto de vivir una vida manifiesta en orgullo, dice el primero de arriba, el primer punto de arriba dice que el orgulloso será avergonzado. Aleluya. Entonces, no hay mayor vergüenza que caer del favor y de la gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista David era enfático en su oración diciéndole: Señor, no quite de mí tu rostro, no aparte tu espíritu de mí, no me quite, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste, más desgraciado, peor que una vida vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Su nombre sea la gloria. Por eso Cristo mismo pudo manifestar, a su nombre sea la gloria. Cristo pudo manifestar en el poder del Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo no se había visto sin la experiencia, no se había visto con la experiencia de estar separado de Dios. Y yo lo he predicado muchas veces, en otras ocasiones,
Para nosotros es nada no sentir la presencia de Dios. Porque posiblemente tú tienes semanas que no convives con el Espíritu Santo. Es posible. Quizás no tú, voy a decir yo, porque es posible que tú seas perfecto. Gloria a Dios. Pero para nosotros no es nada. Aleluya. Y cuando digo que no es nada, no es porque Él debe ser, sino que nuestra actitud muestra esa indiferencia a vivir sin el Espíritu Santo. Aleluya. Yo no fui para la iglesia hoy. Ay, eso no importa, yo voy al próximo domingo. Eso no es nada. Yo no sentí la presencia del Señor hoy. No importa, yo la siento en la noche. Eso es indiferencia. Hermano, y no hay algo que sea más peligroso que la apatía, la indiferencia, porque eso se llama, bíblicamente hablando, y lo citamos en uno de los mensajes anteriores, eso se llama endurecimiento del corazón. Aleluya. Por ejemplo, yo una vez cortando algo, me corté ahí. ¿Y qué sucede? Que normalmente donde hay cortadura, cuando hay reunión o cicatrización, la parte cicatrizada se vuelve insensible. Se vuelve insensible. Entonces muchos de nosotros tenemos el corazón cicatrizado completamente. Y hay una peculiaridad en las cicatrizaciones, es que las cicatrizaciones, por lo regular, en algún momento duelen, se lastiman o vuelven a abrirse. ¿Ustedes han escuchado la que han dado a luz con cesárea? Ay, no, yo no puedo hacer fuerza porque soy cesareada, porque por el temor a que se le abra la herida. Tú no necesitas que Dios cicatrice tu corazón, tú necesitas que Dios cambie tu corazón. Amén. El orgulloso será avergonzado, el orgulloso pierde su dignidad ante Dios. Y tercera consecuencia que hemos considerado es que el orgulloso se enfrentará al furor de Dios. Gloria a Dios. El orgulloso será avergonzado, el orgulloso perderá su dignidad, y perder la dignidad es parte de la misma vergüenza, pero no se va a quedar ahí. El orgulloso va a recibir el furor de la ira de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el primer capítulo de Romanos, verso 18, porque la ira de Dios Gloria a Dios. se revela desde el cielo contra toda injusticia, impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Si pudiéramos resumir, Dios va a castigar a todos los orgullosos. Amén. Porque es el que el impío en su impiedad manifiesta acto de orgullo, porque leímos en el Salmo 10:4, dice que el hombre orgulloso, en él no hay el pensamiento de Dios. Amén. No solamente el necio dice en su corazón no hay Dios, el orgulloso también. Porque hay, como dijo C.S. Lewis, el orgulloso siempre está en contraposición a Dios. Porque el orgulloso es levantar la bandera de independencia. Gloria a Dios. Cuando decimos que somos orgullosos, hemos levantado una bandera de independencia. Aleluya. Y si hay algo es que Dios es Rey y Señor de todas las cosas, Amén. incluyendo tu vida. Su nombre se la gloria. Por eso que cuando tú tratas de gobernarte, cuando tú tratas de vivir tu vida, como diría Ricky Martin, vive la vida loca. Esa canción se pegó mucho, hermano. Y de ese tiempo para acá, per se no por la canción, sino por la nueva forma de pensamiento a partir de ahí. Estoy hablando desde el 99 para acá. Desde el 99 para acá comenzó a abrirse un campo en la parte humanista de vivir según el sentimiento, según la sensación, según el deseo, y de ahí que han surgido, no que han surgido, han explotado, se han masificado, se ha aumentado la densidad, se le ha puesto la lupa a las ideologías de género. Es a partir de ahí que se han sumado todas estas entidades diabólicas para levantarse contra todo lo que se llama Dios. Amén. Gloria a Dios. Vive la vida loca. Por eso, para ese tiempo, Ricky Martin dijo, no, la Biblia no tiene autoridad para decir que yo no puedo casarme con otro hombre, que no puedo ser homosexual. A partir de ahí, de esos tiempos, fue que Estados Unidos comenzó a sacar la palabra de Dios de las escuelas, y no solamente la palabra, sino la Biblia. Ahora recientemente Joe Biden quiere sacar el nombre de Dios en God We Trust.
Es decir, en Dios confiamos, ya no quiere que se confíe en Dios. El nombre de Dios va a desaparecer. Porque si Dios desaparece de la ecuación, entonces el hombre puede gobernar según sus principios, según sus preceptos, y nadie lo puede condenar. Por eso se ha sacado a Dios de los pensamientos, de las ideologías. ¿Por qué? Porque si se saca a Dios de la ecuación, ya no hay quien juzgue al hombre según él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya el hombre es su propio Dios. Por eso están dentro de las ideologías de género, y eso, hermano, está dentro del orgullo. En esas ideologías de género dicen, no, nadie puede juzgarte. Tú puedes ser, hermano, tú tienes tanto derecho a elegir quién tú eres, que tú te puedes cambiar hasta el género, te puedes cambiar hasta el nombre. Ya no es él ni ella, es él, ellas, él, ella y ellos. Sino él, ellas y ellos en singular. Que para referirse a ellos, para referirse a uno. ¿Por qué? Porque eso es un género indefinido. Yo soy lo que yo quiera ser. Pero permíteme decirte, hermano, que en la iglesia tú no eres quien tú quieres ser. Amén. Gloria a Dios. En la iglesia tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. En la iglesia tú sirves a Dios o no sirves a Dios. En la iglesia tú te sometes o eres un desobediente. En la iglesia tú eres un salvo o eres un perdido. Gloria a Dios. El orgulloso se enfrentará al furor de Dios. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios. Y cuando la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, no es ese resistir como cuando le decimos a un hermano, no resiste, aguanta, no. Cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios, es que Dios le hace la guerra literalmente. Dios como que le sale en el cuadro. Tú ves como estos muchachitos molestosos, iba a decir jodones, estos muchachitos molestosos en los barrios, que cuando ven al otro día pasar como que le sale para darle una tropada y el carrito habitando y él sigue persiguiendo. Dios así mismo le sale al orgulloso, le hace frente, lo golpea, lo detutana cada vez que puede, hermano. Alaba. Gloria a Dios. La Biblia enmarca grandes hombres de Dios, pero también enmarca grandes hombres que cayeron en el pecado de orgullo y por eso fueron lastiados. Tenemos el caso de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 30. La Biblia dice, no es esta la gran Babilonia, diciendo Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Inmediatamente fue reducido a un estado de animal hasta que se humilló lo suficiente. Gloria a Dios. Se volvió un burro. Literalmente, Nabucodonosor se volvió una bestia. Y alegóricamente hablando, el hombre orgulloso es una bestia. Cuando nosotros nos ponemos orgullosos, perdemos la racionalidad, perdemos la razón. No razonamos, vale la redundancia, no razonamos. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda debatir con nosotros. Porque es lo que nosotros decimos y ya, per se, no en caso de corrección. Porque hay correcciones que son unilaterales. Un padre cuando corrige a un hijo, eso no es negociable. Papi, tú eres orgulloso porque yo te estoy diciendo, mira, recuerda que es el pastor, no, mucho cuidado. Las correcciones de los padres son unilaterales. Eso no es negociable. O te somete o te somete. O por la buena o por la correa. O por la buena o por la chancleta. O por la buena o por el castigo. Pero te debes someter. Amén. Quiero hacer ese aclarando porque yo sé que estos niños que están subiendo están creciendo con un raciocinio y una inteligencia muy vasta. Y por ejemplo, hay de los hijos míos que han citado mensajes. Gloria a Dios por eso. Pero muchas veces, si la maldad es mayor, van a citar el mensaje como el diablo le citó la Biblia a Cristo. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y digo esto no solamente por los niños, por todos nosotros. Porque en algún momento pudieran agarrar un argumento de un mensaje mío o de algún otro hermano acá y decir, no, necesita, no, pero el pastor dijo tal cosa, no.
y sacarlo de contexto. No debemos sacar Gloria a Dios. el mensaje de contexto. Gloria a Jesús. Tenemos además a David cuando censó al pueblo. Tenemos a Faraón que no quería dejar en libertad el pueblo de Dios. Tenemos a Sansón que mostraba su fuerza. Y muchos otros que al igual que nosotros cometieron pecados de orgullo. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro nos ordena, no nos sugiere, nos ordena: humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pablo nos dice en Filipenses 2, del 3 al 8: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busque su propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Gloria a Dios. Hermano, hay un llamado de parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros para que reflexionemos y cambiemos las actitudes orgullosas, manifestación de pecado, de orgullo que hay en nuestra vida. Amén. Que es posible que por esa razón tú y yo no podamos crecer más espiritualmente. Quizás por eso no podamos manifestar más la gloria del Señor. Comencemos a hacer una auditoría, un autoanálisis de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes y de todas las cosas que hacemos para poder descartar. Hay que hacer un checklist de nuestra vida. Eso es parte de los controles. Usted dice, usted pone todo lo que usted hace en el día. Esto es orgullo, esto es orgullo, esto es orgullo. Cuando ven a ver, todo va a estar condenado. Y usted dirá, ¿y ahora qué hago? Gloria a Dios. Entrega tu vida al Señor y dile al Señor que te haga de nuevo. Amén. Amén. Necesitamos ser renovados. Amén. El pecado de orgullo está acabando con las iglesias. Amén. Rivalidades entre los cantantes, rivalidades entre los predicadores, Oh, gloria. rivalidades entre las iglesias. Hay rivalidad, hermano, y todo eso es manifestación de orgullo. Gloria a Dios. El orgullo está acabando en los matrimonios. ¿Alaba? El orgullo está acabando entre los hijos que no se están obedeciendo a los padres y están manifestando orgullo y los padres dejan que se manifieste. Aleluya. Y luego le pesa. Yes. Porque el hijo consentido será vergüenza de su madre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atacamos los pecados visibles. Atacamos los pecados. No estamos desestimando ningún pecado. Pero los pecados que más hacen daño son los que no podemos mostrar y que no nos gusta decir. Gloria a Dios. Yo lo he visto aquí, yo he visto gente diciendo, no, porque yo era iracundo, yo era rabioso, yo lo he dicho, yo era rabioso. Y a veces lo soy también. No, porque yo hacía esto, pero poca gente ha dicho, yo soy un avaro. Y el orgulloso es un idólatra. Amén. Porque vimos lo que era un narcisista. Era alguien amante de sí mismo, un ególatra, un ensimismado, alguien que su pensar y su hacer es para satisfacerse, es para guardar su estatus, es cuidando, añoñándose. No, porque yo debo pensar en mí, pastor, porque la Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, ¿cómo amar al otro? Eso es bíblico. Lo que pasa es que tú estás mostrando solamente amor por ti y no por los demás, y mucho menos por Dios. Porque la Biblia dice que si no puedes amar a tu hermano que ves, mucho menos a Dios que no puedes ver. Así no me sea la gloria. Así no me sea la gloria. Así no me sea la gloria.
terminar con estas palabras de una frase que dijo Martín Lutero. La verdadera humildad no sabe que es humilde. Si lo hiciera, estaría orgulloso de la contemplación de tan fina virtud. Lo voy a repetir. La verdadera humildad no sabe que es humilde. Si lo hiciera, estaría orgulloso de la contemplación de tan fina virtud. Oh, gloria. Practiquemos la humildad. Amén. Y no hay mejor manera de practicar la humildad. Y tú me preguntarías, pastor, ¿y cómo yo puedo practicar la humildad? Y yo te diría, imita a Cristo. Amén. Dios te bendiga a todos. Amén.